Evangelio de Marcos, capítulo 7, el verso 14 y el verso 15. Cuando todos lo tengamos, me dicen amén. Dios bendiga abundantemente cada uno de ustedes por el esfuerzo que ha hecho para estar en la casa de Dios. Te invitamos siempre y te animamos para que podamos estar los lunes también acá a las 7:30 orando, buscando la presencia de Dios. Los días viernes como ahora aquí recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, y los días domingos recibiendo también palabra de Dios a las 11 de la mañana. Gloria a Dios. La escritura la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 7, verso 14 y 15, dice la escritura: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, es decir, de adentro de él, eso es lo que contamina al hombre. Vámonos al verso 20 en adelante, siempre en este mismo capítulo. Verso 20: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Ayúdeme a orar. Padre amado, en esta noche te honramos, te alabamos y te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús, porque ese es el nombre que usted nos ha declarado, ese es el nombre que usted nos ha enseñado, y en esta noche te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Que siempre esta palabra pueda venir sazonada con el Espíritu Santo de Dios, que pueda llegar hacia donde usted desea que llegue, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios te bendiga ricamente. En esta noche quiero hablar acerca del tema que lo he titulado la soberbia. Quiero hablar un poco en esta noche acerca de la soberbia, y como ya estuvimos leyendo los versículos con los cuales hemos iniciado, podemos ver una lista grande y enorme de cosas que ocurren en la vida de todo ser humano, y como podemos ver o como pudimos leer o percatarnos, todas estas cosas provienen de dentro del corazón del hombre. No proviene de afuera, sino de adentro. Déjame decirte sin temor a equivocarme, creo que todos en más de alguna ocasión hemos caído en este pecado llamado la soberbia. La soberbia es un pecado grave, es un pecado grande, es algo maligno, algo detestable delante de los ojos de nuestro Dios. No es que las demás cosas no sean malas, hay muchas cosas que son malas, pero la soberbia es algo que es clasificado dentro de la palabra de Dios como algo perverso, algo malo, algo que Dios aborrece. Y déjame decirte, amado hermano, que el Señor, aparte de que aborrece esto, cuando estamos hablando de la soberbia viene acompañada con el orgullo, con la altivez, y por lo tanto todo eso nuestro Dios lo aborrece. Déjame decirte que es el pecado que inició Satanás, el diablo, que en un principio se llamaba Luzbel o lucero de la mañana. Vaya conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 14 podemos encontrar donde Satanás, el diablo, fue el pecado que lo corrompió, fue lo que lo corrompió a él, y por esa razón nuestro Dios tuvo que echarlo del reino de los cielos, o del cielo donde moraba en un principio. Isaías capítulo 14
el verso 12 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo por qué nuestro Dios aborrece la soberbia. Porque no solamente la soberbia, sino que siempre viene acompañada con orgullo y con altivez. Y ya vamos a ver otros sinónimos que provienen o vienen acompañados con la soberbia. Isaías capítulo 14, el verso 12. Mire lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Podemos ver que estas palabras están dando una pequeña descripción de lo que es lucero o Luzbel o Satanás, el diablo, como nosotros lo conocemos. Mire lo que dice el verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A nuestro Dios no le agradan las personas soberbias. No le agrada cuando una persona está mostrando soberbia, está mostrando orgullo, está mostrando altivez. Déjame decirte que a Dios le molesta cuando un ser humano trata de tomar la gloria que le corresponde única y exclusivamente a nuestro Dios. Cuando hay alguien que empieza a de alguna manera tratar de ver cómo se le acreditan cosas, déjame decirte que nuestro Dios aborrece cuando alguien de alguna manera, por así decirlo, anda pidiendo que le aplaudan. Eso no es agradable delante de la presencia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, en Romanos el capítulo 12, el verso 3. Mira lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en esta noche. Romanos capítulo 12, el verso 3. Gloria sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12, el verso 3 dice la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo voy a repetir una vez más. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se da cuenta que la palabra de Dios nos invita que ninguno de nosotros debemos tener un concepto más alto de lo que debemos tener. Sabemos que en el mundo perverso y maligno que vivimos, la soberbia está a la orden del día. Las personas continuamente están de alguna manera jactándose por la casa que tienen, por el carro que tienen, por el trabajo que tienen, porque son dueños de una compañía, porque tienen esto, buena ropa, y por tantas cosas están teniendo un concepto más alto que el que deben tener. Pero ya que estamos hablando acerca de la soberbia, ¿qué es la soberbia? Mire lo que dice el diccionario. La soberbia es una persona que se cree superior o que tiene más alto concepto de sí mismo respecto al resto de la persona que le rodea. Y déjame decirte que la soberbia puede llegar a contener o a estar incluida lo que es la posición social, la posición económica, o por alguna cualidad especial que tenga la persona, y esto lo va a conllevar a demostrar un trato distante o despreciativo hacia los demás. Yo no sé si alguna vez ha visto a una persona
que ha actuado con soberbia, con orgullo, con altivez, especialmente cuando las damas, hay damas que son físicamente bien atractivas, bien parecidas, o caballeros muy atractivos, tratan de tener un concepto más alto y tratan de ver con desprecio o de menos a las personas que están a su alrededor. Palabras sinónimas de la soberbia: altivez, altanería, arrogancia, vanidad, engreimiento, jactancia. Todas estas palabras, hermanos, vienen a ser sinónimos de soberbia. Así que cuando hablamos de soberbia, estamos hablando de altivez, estamos hablando de altanería, estamos hablando de arrogancia, estamos hablando de la vanidad, estamos hablando del engreimiento de una persona jactanciosa. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Cuando hablamos de la soberbia, estamos hablando de una sobrevaloración del yo interno respecto a todos los que están a mi alrededor. Una sobrevaloración del yo interno. Y note bien que la porción bíblica con la cual iniciamos en esta noche, el Señor Jesucristo anda predicando como siempre y dice: vengan, oigan todo lo que les voy a decir. Como este grupo acá, sé que al Señor le seguían muchas más personas, pero la multitud está ahí, el Señor los convoca y le dice: escúchenme lo que les voy a decir. Presten atención. Todo lo que está afuera del hombre, a su alrededor, en su entorno, en su contorno, todo esto no contamina al hombre. Nada de lo que está afuera lo contamina. Lo que realmente contamina al hombre es lo que tiene dentro de su corazón. Lo que está dentro de su corazón. Y podemos ver, ya leímos al principio la porción bíblica, de dentro del corazón salen los malos pensamientos. De dentro del corazón, vayan conmigo a la palabra de Dios para que lo leamos una vez más. Marcos capítulo 7, allí estamos. De dentro del corazón es donde proviene todo lo malo. Una vez más, Marcos capítulo 7, el verso 14 y 15, una vez más. Evangelio de Marcos capítulo 7, el verso 14 y 15. Y llamando hacia a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Es decir, para que no quede ninguna duda, para que no se quede preguntando como ¿qué dijo el maestro? ¿Qué dijo el Señor? Voy a hablar claro para que lo puedan entender. Nada hay fuera, estoy en 7:15 de Marcos, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, es decir, lo que sale de adentro del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Luego al verso 20, dice la palabra de Dios una vez más, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, note bien cómo el Señor lo está llamando, lo está clasificando. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es importante que nosotros podamos entender que lo que está dentro de nuestro corazón es lo que realmente viene a contaminar al hombre. Y podemos ver que nuestro Dios, cuando hablamos de la soberbia, estamos hablando de orgullo, de vanidad, de engreimiento. ¿Usted se ha topado alguna vez con una persona engreída? ¿Con una persona altiva? ¿Con una persona orgullosa? ¿Con una persona que se cree más? O como dice el viejo refrán, que se cree la última Coca-Cola del desierto, dicen por ahí.
con una persona que tiene un concepto tan elevado de sí mismo que aun cuando camina puede mirar con desprecio o de menos a aquellos que le están rodeando. Y déjame decirte, haciendo una pequeña pausa, que a veces podemos llegar a pensar que las personas orgullosas o ingreídas o altivos son las personas adineradas, las personas millonarias. Y déjame decirte que no es así realmente. Siempre hay una pequeña excepción a la regla. Yo conozco gente sencilla que vive sencillamente hablando y son orgullosos, y conozco personas adineradas que son muy humildes en todos los sentidos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 16, mire lo que el Señor nos continúa aconsejando en esta noche. Proverbios capítulo 16. Estamos hablando de la soberbia y que nuestro Dios la aborrece. Proverbios capítulo 16, el verso 5. Mire lo que la palabra de nuestro Dios dice. Hay tantas citas bíblicas donde nuestro Dios nos declara que a Él no le gusta la soberbia, pero solo he tomado algunas para compartirles en esta noche. Proverbios capítulo 16, el verso 5. Mire lo que dice el Señor. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Se da cuenta? Abominación es a Jehová. Y tal vez en esta noche alguien se estaría preguntando, ¿qué significa abominación al Señor? Esa palabrita, ¿qué significa abominación? Pues le voy a dar una definición sencilla. Abominación significa que le causa repulsión al Señor, que le causa vómito al Señor, para que podamos entender en buen español cuando el Señor está diciendo que cuando una persona es altivo de corazón, eso le causa repulsión a nuestro Dios, le causan ganas de vomitar, porque al Señor no le agrada. ¿Cómo es posible que un ser humano lleno de imperfecciones, lleno de tantas cosas, como nosotros somos imperfectos, hermano, podamos tener un concepto más alto de alguien que es semejante a nosotros? Vaya conmigo ahí mismo a Proverbio capítulo 6. Mire lo que la palabra de nuestro Dios nos sigue declarando. Proverbios capítulo 6, el verso 16. Estamos tratando de enseñar los días viernes, tratando de aprender un poquito de la palabra de Dios para que podamos ir creciendo y madurando un poco más en el Señor. Proverbios capítulo 6, el verso 16, declara la Escritura en el glorioso nombre de Jesús. 6 cosas aborrece Jehová. Una vez más, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, es decir, le causa vómito al Señor. Número 1, los ojos altivos. ¿Se da cuenta? La primera de las 6 cosas y aún de las 7 que le causa repulsión a nuestro Dios es los ojos altivos. Continúa diciendo, la lengua mentirosa. Hay de los que le gusta decir mentiras. La lengua mentirosa. Cuando alguien es mentiroso, eso le causa repulsión a nuestro Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es palabra de Dios, hermanos. Dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, como tal vez está pensando y pensando y pensando, y cómo voy a hacer para hacer la maldad, y cómo le voy a planear para que me salgan las cosas. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de conducta al Señor le causa vómito. Continúa el verso 19 diciendo, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Quedémonos con el testigo falso que habla mentiras. Cuando tal vez le preguntan, ¿usted vio? ¿Usted se percató que así ocurrieron las cosas? Y aunque no haya visto, dice, sí, yo lo vi. Yo lo oí.
yo me di cuenta, yo me percaté, es un testigo falso porque está hablando mentiras, cosas que no han ocurrido. Y por último dice, el que siembra discordias entre hermanos. 6 cosas y aún 7 que aborrece el Señor. El que siembra discordia entre hermanos. Es decir, cuando nos juntamos como iglesia, debemos siempre procurar juntarnos para hablar cosas positivas, cosas que nos edifiquen, cosas que nos ayuden y no cosas negativas, porque esas cosas negativas pueden causar a la larga un desánimo en el pueblo de nuestro Dios. Hermano, estamos hablando que la soberbia es un pecado gravísimo delante de la presencia de Dios. Y no que lo demás no sea malo, que no sea pecado, claro que sí, pero la soberbia, un corazón altivo, mi hermano. Yo conozco gente que es orgullosa, que es tremenda, mi hermano, pero aún así nosotros todavía continuamos orando por cada uno de estas personas. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, el verso 29, porque estamos hablando de lo que es el ser humano, cómo un ser humano puede ser tan orgulloso, tan soberbio, tan altivo, tan vanidoso. Mateo capítulo 11, mire lo que la palabra de Dios está enseñando, porque tenemos el ejemplo claro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 11, el verso 29. Mire lo que el Señor Jesucristo dice, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero repetirlo, porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto para que nosotros podamos seguirlo, para que nosotros podamos imitarlo, para que si alguno siente un espíritu de altivez o de orgullo, pueda acudir a esta porción en esta noche. Y el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando, amados hermanos, el Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, usted sabe, el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, cuando el Señor andaba gritando por los 4 vientos, mírenme, yo soy Dios, mírenme, yo soy el mero mero, mírenme, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, vayan, arrodíllese, tírese a mis pies, desde mis pies. Cuando el Señor Jesucristo anduvo haciendo alguna de estas cosas, cuando el Señor Jesucristo, vaya, denme un aplauso, porque yo hago milagro, porque yo hago maravilla, porque yo reprendo a los demonios. ¿Se dan cuenta? Miren los demonios cómo se sujetan a mí. Cuando encontramos al Señor Jesucristo hablando, actuando, pensando de esa manera. Cuando, amados hermanos, podemos ver que el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes son torpes porque no hacen bien las cosas, o decir, tengo que hacer las cosas yo para que salgan bien, porque si no, no sale bien. Oh, mis amados hermanos, cuando acudimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros en esta noche. Cuando miramos al Señor actuando con orgullo, actuando con vanidad, hablando con sus discípulos y diciéndole, dígale ahí a la modista o al modisto a ver qué ropa le va a traer, que sea de marca, por favor. Si no es de marca, esa ropa no me la pongo. Esos zapatos que me voy a poner tienen que ser de marca, porque si no, no me los pongo. Cuando miramos al Señor Jesucristo actuando de esa manera, mi hermano, estamos hablando que nuestro Señor y Salvador Jesucristo era Dios manifestado en carne, pero aún así la palabra de Dios declara que Él se despojó de sí, de toda su gloria, y se humilló a sí mismo para presentarse manso y humilde. Si el Rey del universo, mi hermano, vino manso y humilde sobre un pollino, hijo de asna, vino el Señor cabalgando. Y a veces nosotros, si no tenemos un carrito, un buen carro, como que, o vemos pasar un buen carro, ya sentimos un poco como, ay, ¿cuándo voy a tener un carro así?
Dele gracias a Dios por el carrito que tiene. Está viejito y todo, pero dele gracias por lo que Dios le ha dado. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, mi hermano. Estamos hablando de la soberbia, hermanos, que nosotros como seres humanos continuamente el pensamiento está allí en nuestra cabecita y está tratando de alguna manera empaparnos con ese tipo de pensamientos negativos para que pueda saltar, para que pueda fluir el orgullo, para que pueda salir a flote la vanidad. Oh, déjame decirte, amado hermano, el Señor está con cada uno de nosotros y Él desea que cada uno de nosotros podamos tener un corazón lleno de mansedumbre, lleno de humildad. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Cuando hablamos de la soberbia, amados hermanos, hay algunas características que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Número uno, cuando podemos nosotros ver o palpar o darnos cuenta, percatarnos de cuando alguien está cayendo con el espíritu de la soberbia. Número uno, la persona tiene un deseo compulsivo de solicitar piropos o alabanzas de la gente. Es decir, cuando alguien continuamente está de alguna forma pidiendo que le aplaudan, que le den alabanzas, que lo elogien. Déjame decirte que por lo general las personas que están así casi siempre están buscando y desean con anhelo tener un reconocimiento sobre cada una de las cosas que ellos hacen. Mire lo que dice en Mateo capítulo 23, ejemplo, los fariseos y los saduceos. Mateo capítulo 23, el verso 5. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 23, el verso 5. Hablamos de los fariseos y los saduceos, que todo lo que hacían, lo hacían para ser vistos por los hombres, para recibir reconocimiento por parte de los que estaban a su alrededor. Mateo capítulo 23, el verso 5 dice el Señor: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos. Cuando hablamos de orgullo y altivez, amado hermano, cuando tenga usted su tiempo libre ahí en su casita, lea todo el capítulo 23 de Mateo. Todo este capítulo, mi hermano, está dedicado a lo que son los fariseos y los saduceos. Cómo pensaban, cómo actuaban, cómo vivían, todo lo que hacían, amados hermanos. Ahí hay grande enseñanza para nosotros, porque casi siempre cuando se habla de los fariseos, cuando se habla de los saduceos, se está hablando de orgullo, de altivez, de vanagloria. La vestimenta que usaban grandes vestimentas blancas para que la gente de alguna manera los pudiera aplaudir, les pudiera reconocer. Y aún las filacterias son como unas cajitas que se ponían aquí en sus muñecas, donde estaba escrito: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces esas son las filacterias para que podamos tener un poquito más de idea, y se las ponían aquí en las muñecas y las andaban luciendo con toda la gente. Ya me imagino caminando por allí, me imagino como alguien dijo por ahí, se quebraban en las calles moviendo las manos para todos lados, para que la gente los pudiera ver, para que la gente los pudiera elogiar, para que la gente supiera. ¿Te das cuenta? Ahí va un sacerdote, ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios. Hacían tantas cosas, amados hermanos, pero en el fondo sabemos que eran soberbios, orgullosos, altivos. Número 2, característica de una persona soberbio: te la pasas hablando de sus logros y de sus éxitos. Cuando alguien está cayendo ya con un espíritu de soberbia, casi siempre se la pasa hablando de todos sus logros y de cada uno de los éxitos que ha tenido. Déjame decirte, hermano, que todos los que estamos aquí
sin excepción de alguna, incluyendo los niños, nuestro Dios nos ha dotado con dones y talentos a cada uno de nosotros. Y nuestro Dios nos ha repartido estos dones para que nosotros glorifiquemos y honremos a nuestro Padre Celestial. Todos los dones que tenemos aquí, hermanos. Algunos ya empezaron a descubrir cuáles son los dones que el Señor le ha dado, otros todavía no. Pero déjame decirte que sin importar el don que el Señor nos ha repartido, todo lo que tenemos es para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjame decirte, amado hermano, que muchas veces dentro de las congregaciones, cuando un hermano tiene un don que se usa o se ministra más que los otros, a veces eso puede ser ocasión de tropiezo para que alguien comience a actuar como una persona soberbia. Todos los dones. Más adelante vamos a traer una enseñanza donde vamos a estar hablando de 1 de Corintios capítulo 12. Por cierto, estamos leyendo y estudiando la primera carta a los Corintios. Así que cuando llegue al capítulo 12, allí se va a encontrar con los dones del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que tenemos, hermanos, es para la gloria y honra de nuestro Dios. Así como los que cantan, los que tocan batería, los que predican, los que visitan, los que oran, los que ayudan, todos los dones son de parte de nuestro Dios y ninguno es más que otro. Todos han sido repartidos para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que no se sienta mal si tal vez no puede estar aquí en el frente. No se sienta mal, porque a lo mejor el talento o el don que el Señor le ha repartido es otro. Tal vez el talento que Dios le ha dado es de andar evangelizando. Amén. Andar evangelizando, hablando la palabra a otro. Ese es el don que el Señor le ha dado. Y ese don no es menos que el que yo tengo por estar aquí llevándole la palabra de Dios. Todos los dones son exactamente iguales, lo mismo delante de la presencia de Dios. Porque al final lo que cuenta es la disposición que hay en cada uno de nuestros corazones. Aleluya. Tercera característica de una persona soberbia: siempre desea tener el control. No acepta sugerencias, no acepta opiniones. Todo tiene que hacerse como Él dice y como Él lo dispone. Es un espíritu de soberbia. Aquí en la casa mando yo. Aquí se hace como yo digo. Se va a cocinar lo que yo digo. Se va a arreglar como yo digo. Ese es un espíritu de soberbia. Tener o querer o anhelar tener el control de todo. Por lo general, cuando una persona desea tener el control de todo, no acepta opinión. No acepta una pequeña sugerencia. Lo único que le importa es que esta persona quiere tener el control de todo. Es decir, son aquellas personas que deciden por los demás. Me voy a bajar un poquito. Cuando, especialmente a veces en las parejas, en los matrimonios se da así. Se le pregunta algo al esposo y la esposa sale hablando por el esposo. Y ya sale tomando la decisión por el esposo, o viceversa. Se le pregunta algo a la esposa y el esposo sale de una sola vez tomando la decisión por la esposa. Eso es querer tener el control de todo. Y eso no es peligroso, porque nos estamos adentrando a un espíritu de altivez, a un espíritu de orgullo. Recuerde, dentro del matrimonio, si bien es cierto, somos uno en Cristo Jesús, pero también el esposo, la esposa tienen por sí mismo que pueden hablar, pueden valerse por sí mismo. Yo entiendo cuando alguien está en una condición física o de salud que no puede pensar, no puede valerse por sí mismo, entiendo eso. Pero cuando los dos están en plenas facultades, sus emociones, todo está normal, entonces ¿por qué un hombre va a decidir por una mujer o una mujer va a decidir por el hombre?
Eso estamos hablando de querer tener el control. Eso es peligroso, hermanos, porque estamos metiéndonos a un terreno muy delicado en donde siempre quiere tener el control. Como Judas el Iscariote, ¿se acuerdan? Todas las ofrendas que llegaron al Señor, Judas quería contabilizar ese dinero. Judas quería tener el control de todos los centavitos que entraban, pero sabemos que él lo hacía porque de alguna manera estaba sustrayendo parte de esos fondos. Hermanos, tenemos que entender que nosotros no tenemos el control absoluto de nada, ni de nuestra vida. Muchas veces digo, ya no voy a tomar soda. Y cuando la veo allí, que voy por la tienda y la veo bien frío, se me antoja. Y dije, ya no voy a tomar, pero termino tomándome mi sodita. Entonces, hermanos, ninguno de nosotros los seres humanos debemos entender, hermanos, tenemos el control absoluto de todo. El único que tiene el control absoluto de todo se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así que, esposos, por favor, deje de andar decidiendo por su esposa o su esposa decidiendo por su esposo. Desen un poquito de libertad y haya un balance dentro de esa relación, porque eso es peligroso, amados hermanos. Nosotros no tenemos el control de nada. Lo único que sabemos es permitir que nuestro Dios tome el control de nuestra vida y que Él nos guíe hacia donde Él desea llevarnos a cada uno de nosotros. Número 4. Estamos hablando de el espíritu de soberbia. Número 4, regocijarse por el fracaso de las otras personas o resentirse por el éxito de los demás. Cuando alguien está adentrándose a un espíritu de soberbia, a un espíritu de orgullo, se siente mal porque otro está teniendo éxito. Y también se goza porque a alguien le está yendo mal en la vida. Hermanos, los dos puntos o los dos extremos son bastante peligrosos. Nosotros debemos de gozarnos siempre en el Señor Jesucristo. Si a un hermano le fue bien, gloria a Dios. Si a un hermano le fue mal, oramos para que Dios lo levante y lo restaure. Pero nosotros no vamos a permitir un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia que entre dentro de nuestra vida. Porque cuando empieza a fluir dentro de nuestra vida, es bastante peligroso. Es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta podemos estar gozándonos en el mal ajeno. ¿Cuántas veces hemos podido ver o encontramos a alguien en la calle que está pidiendo dinero o algo parecido y decimos, ven, esa persona tan joven pidiendo dinero y esto y lo otro, pero no sabemos lo que le ha pasado a esa persona? O muchas veces podemos decir, bueno, está bueno, que le vaya mal, se lo merece porque hizo esto, porque hizo lo otro. No, hermano, nosotros no debemos regocijarnos en el fracaso de los demás. Al contrario, debemos de orar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que sea el Señor quien trate con esa persona y le restaure y la levante y la traiga una vez más al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que cuando nos regocijamos del mal ajeno, caemos en una actitud de arrogancia? Porque eso es la soberbia. Estamos hablando de arrogancia. Cuando nos alegramos en el mal ajeno, donde podemos decir qué bueno que le pasó eso y hasta más le hubiera pasado. Se lo merece. Muy bien, se lo tiene muy merecido. Oh, amados hermanos, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que aleje todo tipo de pensamientos similares a lo que estamos hablando en esta noche, porque tenemos que entender que nuestro Dios es manso y humilde y Él nos ha dado ejemplo a cada uno de nosotros. Y déjame decirte que a veces no hemos abierto nuestra boca, pero lo pensamos con nuestro pensamiento.
y con el simple hecho de pensarlo ya caímos en el pecado de la soberbia. Déjame decirte, amado hermano, que nosotros debemos ser personas que realmente dependemos día con día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice en Lucas capítulo 18, el verso 11 en adelante. Esta es una historia muy bella. Es corta, pero con una grande enseñanza para nosotros. Lucas capítulo 18, el verso 11. Mire lo que la palabra de nuestro Dios dice. Comenzamos desde el 10. Lucas capítulo 18, el verso 10. Dice el Señor en su palabra. Evangelio de Lucas capítulo 18, el verso 10. Dice la Escritura: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, es decir, uno era cristiano y el otro pecador. Verso 11. El fariseo puesto en pie, es decir, el cristiano puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este pecador, es decir, el publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso es lo que está diciendo el cristiano. Versículo 13. Mas el publicano, dijimos que el publicano es el pecador, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, el Señor continúa la historia diciendo: os digo que este descendió a su casa, hablando del pecador, del publicano, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, es decir, cualquiera que permite que la soberbia lo eleve, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A Dios sea toda la gloria. Estoy tratando de decir que el hecho que somos cristianos, el hecho que somos hijos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso no nos da ningún derecho, no nos coloca en ninguna posición de mirar de menos a los demás. Aún aquellos que posiblemente están confundidos, que están errados, que no entienden el misterio de la piedad, o aún aquellos que están perdidos completamente, no nos da ningún derecho, no nos coloca en ninguna posición para que nosotros lo miremos de menos, para que nosotros digamos: viste ya, qué pecador, qué perdido, qué hombre, no entiende que esto y que lo otro. Hermano, eso no nos da ningún derecho, al contrario, cuanto más miramos la necesidad en otros que están perdidos, es cuanto más debemos de doblar nuestra rodilla, ayunar más a nuestro Dios, congregarnos más ante nuestro Padre Celestial, porque no sabemos si el día de mañana posiblemente nosotros seamos los que estamos en esa posición. Debemos de orar para que el Señor levante y restaure a todo aquel que está caído, al que se ha alejado, al que anda perdido. Debemos de orar para que Dios haga y tenga misericordia de cada uno de ellos. Número 5. Estamos hablando de las características de los soberbios. Deseo de defenderse de la crítica. Es decir, el soberbio es una persona que se excusa de todo y por todo, no reconoce sus errores. Siempre trata de tener una buena explicación o de encontrar a un culpable. Para cuando está equivocado, siempre va a tratar la manera de convencer a los demás y tratar de justificarse que el error, que si algo salió fuera de control, que si algo no salió bien, no fue por su culpa, sino que fue error de los otros. ¿Usted ha visto a alguna persona así? Déjame decirte que a mí me ha pasado, y no voy a señalar a alguien, a mí me ha pasado en algunas ocasiones.
yo he actuado de esa forma y le he pedido perdón al Señor. Porque estamos hablando, hermano, que estamos en este cuerpo. Y en este cuerpo muchas veces quisiera hacer tantas cosas. Este cuerpo a veces quiere elevarse por tal vez algún tipo de conocimiento, por alguna posición, por algún logro que haya tenido. Este cuerpo a veces quiere elevarse, amados hermanos. Y debemos siempre estar humillados delante de la presencia de Dios. Estamos hablando de las características de la soberbia. No acepta que se equivoque. ¿Cuántos sí aceptan cuando se equivoca? Levante su mano. Con sinceridad. Sí acepta cuando se equivoca. Amén. Baje la mano. ¿Cuántos sí aceptan que le señalen sus errores? Levante la mano. ¿Cuántos sí aceptan que le señalen su error? Que le digan, metiste la pata. Que le digan, te saliste del camino. ¿Cuántos sí aceptan? Así con sinceridad, mi hermano. ¿Cuántos aceptan? Levante su mano. Ay, hermanos, el espíritu de orgullo, el espíritu de soberbia no acepta que lo corrijan. No acepta que le señalen. No acepta que lo agarren de la manito y le digan, hermano, no es así. Porque especialmente cuando somos adultos, lo primero que viene a la mente, me está tratando como a un niño. No, hermanos, todos necesitamos en más de alguna ocasión que nos tomen de la mano y nos señale el camino, porque podemos salirnos del camino, hermanos. Podemos salirnos. Nadie de acá está exento de pasar por una situación así, pero debemos tener la humildad para reconocer que nuestro Dios es humilde y manso, y nosotros también tenemos que ser mansos y humildes. El Señor Jesucristo dijo, aprenda de mí que yo soy manso y humilde. Aprenda de mí, dijo el Señor. Que no hicieron con el Señor Jesucristo lo que quisieron hacer, mis hermanos. No hicieron con el Señor Jesucristo lo que quisieron hacer. Mire, Judas le dio un beso, y con ese beso fue una señal para todos los principales que le iban a prender en ese entonces. Y inmediatamente usted cree que cuando llegaron la policía y los principales sacerdotes, usted cree que al Señor Jesucristo le dijeron, venga mi Señor, lo vamos a llevar aquí a hacer el juicio. No, mi hermano, lo agarraron como cualquier ladrón, como cualquier rufián. Lo agarraron, empezaron a jalar, a golpearlo y a hacerle tantas cosas. Pero ahí está el Señor dejándose llevar hacia donde lo querían llevar. Lo llevaron ante los principales sacerdotes, ante Caifás. Allí lo interrogaron, allí le golpearon. Después empezaron a jinetearle su ropa hasta que le rompieron su ropa, se la cambiaron y le pusieron un manto escarlata, dice la Escritura, y le pusieron esa corona, y el Señor ahí está, callado, enmudeciendo. ¿A dónde está la soberbia del Señor? ¿A dónde está? Donde Él puede hacer lo que Él desea como Dios Todopoderoso manifestado en carne, pero Él se está dejando guiar, aunque sabe que ellos lo están guiando hacia una cruz, donde iba a ser muerto, donde iban a ponerle clavos en sus manos y en sus pies, donde iban a traspasar esa lanza sobre su costado. Pero aún así Él se está dejando guiar. Hermanos, necesitamos entender que nosotros no lo sabemos todo. Nos equivocamos, hermano. Qué bueno es que nos equivocamos, porque de esa manera podemos aprender y ser mejores. No trate de justificar sus errores. No trate de justificar sus pecados. No trate de justificar sus faltas, de decir, Señor, tú sabes que yo soy así, mire que yo así, es que yo lo hice porque fulano me empujó, es que yo lo hice porque Mengano vino y me dijo que no fuéramos para tal parte. No, hermano, no trate de justificar esas cosas, mejor reconozca y diga como aquel publicano, Señor, no quería ni alzar su voz al cielo, ahí está en el templo orando, Señor, sé propicio a mí, pecador. Mientras que el otro, gracias te doy, Señor, porque no soy como este pecador, no soy como el resto de los hombres. Yo doy diezmo, yo me congrego, yo ayuno 2 veces por semana, yo hago esto y leo tu palabra y me santifico.
Hermanos, basta de andar poniendo cortinas. Mejor lleguemos delante de la presencia de Dios y le decimos: Señor, aquí estoy. Soy pecador, soy imperfecto, te he fallado, he hecho cosas que no merezco tu misericordia. Dios mío, he sido infiel. Te he fallado, he tenido malos pensamientos, he codiciado, he hecho tantas cosas. Y número 6, el último característica de la persona soberbia: le cuesta pedir perdón. El soberbio nunca pide perdón, hermanos. El soberbio no pide perdón. Y si lo pide, Dios mío, es más fácil bañar a un gato que un soberbio pida perdón. Es más fácil agarrar un gatito y meterlo ahí y que se bañe y bañarlo que un soberbio pida perdón. Un soberbio todo el tiempo está tratando de como poner una barrera que no le permite que los demás le puedan guiar, que le puedan ayudar. Hermanos, debemos entender que la soberbia es un pecado tan grave, porque podemos darnos cuenta que el soberbio por lo general nunca escucha. Y si no escucha, no puede obedecer la palabra de Dios. Un soberbio nunca escucha. Y si no escucha, entonces ¿cómo va a entender la palabra? ¿Cómo se le trae la palabra, pero por un oído entra y por el otro le sale? Porque sencillamente el soberbio ya está: eso ya me lo sé, eso ya lo escuché, ya lo sabía, no hay nada nuevo que me puedan dar. Entonces no escucha, y como no escucha, no está atento a la palabra, por lo tanto no la puede obedecer. Pero nosotros venimos a la casa de Dios para obedecer la palabra, para escuchar esta palabra, para decirle al Señor que nos ayude a poderla vivir todos los días de nuestra vida. Un soberbio no reconoce que se ha equivocado y por lo tanto no pide perdón. Por eso muchas veces, amados hermanos, dentro del pueblo de Dios, las bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a veces pueden demorarse un poco, porque sencillamente hemos estado o permitiendo que un espíritu de soberbia, un espíritu de orgullo entre en nuestra vida. Y no es así, mi hermano. Nosotros debemos de permitir que el Señor obre todos los días en nuestra vida. La soberbia y la vanidad, hermanos, no sirven para nada. Lo voy a repetir: la soberbia y la vanidad no sirven para nada. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11. Ya casi estamos terminando. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Así que cuando hablamos de vanidad, estamos hablando de soberbia también. Alguien puede decir: no tiene nada que ver una con la cosa. Sí, porque la vanidad de alguna forma es rebeldía. De alguna forma es no aceptar que estamos equivocados, no aceptar que nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de todo, realmente no queremos cambiar, porque en el fondo hay un espíritu de soberbia, de orgullo y de altivez que no nos permite que nuestro Dios continúe haciendo la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Proverbios capítulo 11, el verso 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, el verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, cuando alguien está permitiendo que un espíritu de soberbia lo esté controlando, significa que no hay sabiduría en esa persona. Pero cuando somos humildes, allí reposa la sabiduría de parte de nuestro Dios. Es decir, en buen castellano, cuando alguien está actuando con soberbia,
es alguien falto de sabiduría. En otras palabras, pudiéramos decir alguien tonto, si lo pudiéramos decir con esa palabra. Se oye un poco fuerte, pero eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando está actuando, permitiendo que ese espíritu de soberbia tome control de su vida, no tomará buenas decisiones. Pero cuando nos humillamos delante de la presencia de nuestro Dios, entonces reposa la humildad y la sabiduría de parte de nuestro Dios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, dice la palabra de Dios. Es decir, amados hermanos, donde hay soberbia habrá ignorancia, pero donde hay humildad habrá sabiduría. Un sabio llamado San Agustín dijo: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Póngase en pie en esta noche. Todo lo que proviene de dentro del corazón del hombre, ahí es donde está la mayor parte de cosas malas, cosas que nos pueden complicar nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra familia, los hermanos en Cristo Jesús, todo. Pero déjame decirte, amados hermanos, que es allí donde nosotros tenemos que estar viniendo diariamente delante de la presencia de nuestro Dios. No una vez de cada vez en cuando, sino todos los días tenemos que venir delante de la presencia de nuestro Dios. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice el Señor, ¿quién lo conocerá? Así dice el Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, cada día nosotros tenemos que acudir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí está mi corazón. El corazón viene a simbolizar nuestra mente, nuestra conciencia. Y le decimos: Señor, aquí está mi vida. Señor, si el espíritu de altivez, si el espíritu de orgullo se quiere apoderar de mí, me humillo ante ti, Señor. Saca de mí todo espíritu de orgullo, todo espíritu de altivez, todo espíritu de machismo, todo espíritu de creerme más que los demás. Porque yo lo único que soy un pecador delante de tu presencia. Hermanos, debemos entender que lo que está dentro de nuestro corazón tiene que estar limpio, tiene que estar renovándose, tiene que estar limpiándose continuamente. Y eso, quien lo hace posible, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce cada una de las intenciones de nuestro corazón. Entre más limpio está nuestro corazón, más podremos ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este altar está abierto. Si quieres pasar a orar, vengamos aquí adelante, vamos a orar en esta hora. Si no, quédate allí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a clamar en esta noche, vamos a pedirle al Señor que nos renueve, vamos a pedirle al Señor que nos cambie, vamos a pedirle al Señor que nos transforme. Vamos, hermano, allí donde tú estás, quieres pasar a este altar, pasa aquí a este altar. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos renueve, vamos a pedirle al Señor que nos cambie, vamos a pedirle al Señor que crea en nosotros, o que cree en nosotros un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que sea agradable delante de la presencia de Dios. Yo no me quiero creer más que nadie, yo no me creo y no lo deseo. Y le pido al Señor que me ayude. Hermano, estamos en medio de un mundo donde continuamente nos está empujando para que ese espíritu pueda
fluir por nuestra vida, pero el Señor reprenda todo espíritu de altivez, el Señor reprenda todo espíritu de orgullo, el Señor reprenda todo espíritu que se levanta y opone a lo que el Señor ha establecido en cada una de nuestras vidas. Padre amado, venimos hoy delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Es más, mi hermano, te voy a poner esto que el Señor está poniendo. Si quieres doblar tus rodillas, arrodíllate en esta noche, ahí donde tú estás, arrodíllate delante de la presencia de Dios y pídele al Señor que te perdone, pídele al Señor que te renueve, pídele al Señor que te restaure. Padre amado, yo vengo delante de ti en esta noche, Señor, reconociendo que soy pecador, reconociendo que soy deudor, reconociendo que te he fallado, reconociendo que en algunas ocasiones he actuado con orgullo, he actuado con altivez. Oh Padre amado, en algunas ocasiones, Señor, he actuado como una persona que no merece tu gracia, no merece tu misericordia. Oh Dios mío, en esta noche vengo delante de ti reconociendo, Padre, que soy deudor. Vengo representando esta iglesia, representando a cada uno de mis hermanos, Señor, y reconozco, mi Dios, que tú eres nuestro ejemplo perfecto a seguir. Oh Dios de gloria, en esta noche te amamos, te bendecimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda reposar en cada uno de nosotros, porque tu palabra declara que somos vasos de barro para la gloria de tu nombre santo. Yo no me creo nada más que nadie, Señor. Al contrario, mi Señor, tu palabra dice, Señor, que el que quiera ser enaltecido va a tener que humillarse, y nos humillamos aquí, oh Dios, nos humillamos para que tú recibas la gloria y la honra. Oh mi Señor, me humillo. Tal vez ante los hombres se van a reír de mí, tal vez los hermanos, tal vez la gente particular se burlará, pero no me importa lo que digan de mí. Lo que me importa es que pueda estar delante de tu presencia con una actitud de humildad, delante de ti, mi Dios. Porque el que quiera hacerse grande va a tener que hacerse pequeño, dijiste tú, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos humillamos ante ti, mi Dios. Me humillo, Señor. Lo único que sé, lo único que soy, Señor, es que soy un siervo inútil, oh Padre. Estoy aquí por tu gracia, estoy aquí por tu misericordia. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti, mi Señor. Todo lo que anhelo ser, todo lo que anhelo obtener, te lo debo a ti, mi Señor. Oh, amado hermano y hermana, todo lo que tenemos es por gracia de nuestro Dios. Todo lo que somos es por la misericordia de nuestro Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, mi Señor. Oh, oramos por esta iglesia. Oramos por este grupo de hermanos. Oramos por estos jóvenes. Oramos por los niños. Oramos por las niñas, mi Dios. Aleluya, mi Señor. Que un espíritu de humildad, que un espíritu de mansedumbre pueda estar sobre esta iglesia, sobre cada hermano, sobre cada hermana, mi Dios. En el nombre de Jesús, que un espíritu de humildad pueda reposar sobre cada uno de nosotros, porque el único que merece toda la gloria es usted, mi Señor. El único que merece toda la alabanza es usted, mi Señor. El único que merece que nos postremos y nos humillemos es usted, mi Señor amado.
en el nombre precioso de Jesús. Oh, iglesia de Dios, entienda esta noche que somos grandes cuando estamos de rodillas delante de la presencia del Señor. Somos grandes cuando estamos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces somos grandes porque nuestro Dios es el que recibe toda la gloria. Nuestro Padre es el que recibe toda la gloria. Oh, mis hermanos, todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Todo lo que tenemos, si estamos en este país, es por la gracia y la misericordia del Señor. No importa tu nacionalidad, no importa tu nacionalidad. No importa si tienes plata allá en tu país de origen o acá en este país. No importa si tienes o no tienes. Lo que importa es que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido renovados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mi hermano, el Rey de Gloria vino a este mundo. El Rey de Gloria bajó. El Rey de Gloria tomó un cuerpo humano. El Rey de Gloria se manifestó en carne para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Ninguno es más que otro, mi hermano. Ninguno es más que otro. No importa si has nacido en ese país, no importa si hablas más inglés que todos, no importa si tienes más plata que todos, ninguno es más que otro. Todo lo que tenemos se lo debemos al Señor Jesucristo. Todos los dones y talentos se los traemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. El único que merece alabanza, el único que merece toda la gloria es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche? ¿Cuántos alaban en el nombre de Jesús? Aleluya, nuestro Dios es bueno, hermano. Nuestro Dios es bueno. ¿Sabe algo que a mí me encanta y me recontrafascina de nuestro Dios, hermanos? Y con esto ya terminamos. Me encanta y recontrafascina de nuestro Padre Celestial que todo, oiga bien, que todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos, Él nos ha dado ejemplo a través de Cristo Jesús. Él ha sido y se ha mostrado ejemplo en todo sentido, de modo que cuando Él nos deja su palabra, todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos y obedezcamos, Él lo ha hecho primero. Él se ha mostrado como ejemplo, como para decirnos: yo también lo hice. Yo también fui humilde, yo también me mantuve en un perfil bajo. También nosotros como iglesia podemos mantenernos siendo humildes y no soberbios, mi hermano. No soberbios, sino humildes para la gloria y honra del Señor. No importa cuánto nos use el Señor, si te usa de una forma o de otra, gloria a Dios, mi hermano. Pero todo es para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo los acompañe. Si Dios nos presta vida, nos miramos mañana aquí en la tarde. Bendiciones, Padre Cristo.